Hoy vamos a hablar de 13850, vamos a hablar de cómo diseñar un paro de emergencia, lo cual puede parecer sencillo, ¿eh? Nosotros que realizamos día a día evaluaciones de riesgos y vemos máquinas, vosotros también lo veis y lo sabéis, que pues al final no es tan sencillo, ¿no? Y cómo cablearlo y en qué me debo de fijar y de saber dónde montarlo. Bueno, son preguntas que iremos formulando, que iremos contestando. Y hay varios aspectos, como por ejemplo la última variación que salió de la norma, la última actualización fue en 2015 Ujú. y hay un parámetro muy interesante que la norma nos avisa, nos dice que tenemos que diferenciar si un paro está activo o inactivo, ¿no? Lo vamos a hacer un poco de hincapié con este nuevo aspecto y vamos a ver qué soluciones podemos dar. ¿Vale? Aparte de esto, pues veremos también diferentes estructuras en categoría, creo que son 3 y 4, David, que están preparadas para un paro de Correcto. emergencia y un relé. E incluso también veremos, en base a la 60204, las diferentes categorías de parada, ¿vale? Que también salen en la 13850, para linkar un poco también las normas. ¿Eh? Ujú. Que ya sabéis que entre ellas se va mencionando. Luego, hecha un poco la introducción, David empezará con la temática, ya David con la clásica diapositiva de engranajes, ¿eh? Y vamos a por ello. Si tenéis dudas, ya sabéis que podéis preguntar por questions y ahí estamos tanto Miguel como yo para contestar. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Vale, pues hecha esta introducción, bueno, ya tenéis a nuestro típico logo de The Spirit of Safety, ¿vale? Nos vamos a, ya sabéis que es nuestro lema Build siempre trabaja a nivel de seguridad, automatización de seguridad, ¿vale? Estamos basados en ello. Procedemos, ¿vale? Como os ha comentado Albert, vamos ya a entrar en materia, ¿vale? Primero de todo, la diapositiva que siempre sacamos en presentaciones de normativa, muy importante, a hacer ver dónde están englobadas todas estas normas, ¿vale? Está 13850, ¿dónde está? ¿Vale? Pues está bajo del paraguas de la directiva de máquinas, ¿vale? La directiva de máquinas al final es la directiva de obligado cumplimiento 2642-CE, ¿vale? Y aquí abajo tenemos una serie de normas, ¿vale? Que nos ayudarán al cumplimiento de esta directiva. Hoy vamos a hablar de la 13850, paros de emergencia, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Pues al final toda máquina, sea una máquina pequeña como la que veis aquí a la izquierda, una máquina o un conjunto de máquinas como lo que veis a la derecha, todos estos elementos están obligados a tener un paro de emergencia, ¿vale? Si es una máquina, debemos tener un órgano de accionamiento capaz de detener la máquina en condiciones de seguridad, ¿vale? Paro de emergencia siempre debe estar diseñado para hacer una parada de seguridad de la máquina, ¿vale? Esto implica desconexión de elementos. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Simplemente que tengáis claro. Sea una máquina pequeña o un conjunto de máquinas, debemos tener paro de emergencia. Luego ya veremos más adelante lo que os comentaba Albert, cuando tenemos un conjunto de máquinas como el ejemplo de la derecha, ¿vale? ¿Qué casuísticas podemos tener si tenemos una parte de máquina que no está habilitada, si tenemos conjuntos que pueden estar unidos o no, ¿vale? ¿Cómo debemos indicarlo a nivel de 13850, a nivel de paro de emergencia? ¿Vale? Esto es la descripción de la norma, ¿vale? Es una norma ISO, por lo tanto es una norma de aplicación a nivel mundial, ¿vale? 13850, modificación del 2015, ¿vale? Traspuesta a legislación española en 2016, ¿vale? Traducción de AENOR es 2016 y la tenéis en español, ¿vale? ¿Y qué nos dice esta norma? Pues nos habla de los principios de diseño, ¿vale? De estos dispositivos de parada de emergencia, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de la gama de paros de emergencia que tenemos dentro del portafolio de PILF, ¿vale? Veis que hay mucha diversidad, tenemos diferentes equipos. Seguimos, ¿vale? Os explicamos un poquito, vamos a entrar en materia y tenemos unos facts, ¿vale? Preguntas habituales que se nos plantean, tanto a nivel de soporte técnico como a nivel de consultoría, ¿vale? Al final, ¿qué es un dispositivo de parada de emergencia? ¿Vale? Es la primera pregunta que nos deberíamos hacer, que nos debemos plantear. Al final, un dispositivo de parada de emergencia es un órgano de accionamiento, como hemos comentado antes, ¿vale? Que tiene la función de parar la máquina en condiciones de seguridad, ¿vale? Este dispositivo de parada de emergencia, como mínimo, debe estar diseñado según 13849-1 para cumplir un performance level C. ¿Vale? Esto quiere decir que nosotros podemos tener un paro de emergencia que ataque directamente a un contactor sin necesidad de utilizar un relé de seguridad, ¿vale? Pero siempre debe estar disponible. Por lo tanto, máquinas a partir de PLC deben tener un paro de emergencia, ¿vale? Todas las máquinas, pero siempre el diseño deberá ser en PLC, ¿vale? Como mínimo. No podemos tener una máquina PLB
¿vale? Con un paro de emergencia con una categoría inferior a PLC, ¿vale? Que os quede bastante claro. ¿Qué funciones debe anular el paro de emergencia? Al final, el paro de emergencia debe hacer una desconexión segura de la máquina, por lo tanto, deberemos desenergizar todas las energías peligrosas de la máquina y, sobre todo, tener en cuenta que no produzcamos peligros nuevos, o sea, que el hecho de actuar sobre un paro de emergencia no me provoque, por ejemplo, una desenergización de un motor que me haga caer un elemento por gravedad. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la actuación sobre paro de emergencia no debe desencadenar nuevos peligros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si tenemos una máquina que en el caso de que yo accione paro de emergencia, quito tensión y pueda provocar un riesgo añadido, ¿vale? Este elemento en concreto que su desenergización puede provocar un peligro, no se debería cortar la tensión. ¿Vale? O deberíamos añadir medidas adicionales, por ejemplo, meter un freno mecánico que en el caso de quitar tensión de alimentación a máquina, entra el freno mecánico, ¿vale? Sabéis que entran por resorte, ¿vale? Entraría freno mecánico y evitaría este riesgo adicional de caída por gravedad. ¿Vale? Muy importante tener en cuenta esto, ¿vale? Tener el concepto claro, paro de emergencia desenergiza toda la potencia de la máquina, ¿vale? No me vale lo de, no, claro, es que doy paro de emergencia, pero por proceso me interesa que la máquina no pare de golpe porque tenemos que terminar de hacer, por ejemplo, en tema de altos hornos o tema de materiales que estamos produciendo, que si hacemos una parada se puede echar a perder el producto, no podemos hacer una parada retardada para no sacrificar la producción, ¿vale? Si es parada de emergencia, es parada de emergencia, por lo tanto, paramos, ¿vale? Si por desgracia perdemos la producción, mala suerte. ¿Vale? La funcionalidad de la parada de emergencia es parar la máquina en condiciones de seguridad, en condiciones de emergencia. Un mal uso que se hace habitualmente del paro de emergencia. Paro de emergencia no es un paro de ciclo. ¿Vale? Hay muchas máquinas, muchos operarios, mejor dicho, que máquinas, que utilizan el paro de emergencia como paro de ciclo. ¿Vale? Esto es un mal uso del paro de emergencia. ¿Vale? No se debe utilizar como un paro de máquina. ¿Vale? El paro de máquina debe ser un botón específico, marcha paro. ¿Vale? El paro de emergencia solo para condiciones de emergencia. Eso es. David, me gustaría hacer un inciso aquí Sí. que creo interesante y es que la parada de emergencia debe anular todas las funciones de la máquina, es lo que comentaba David, pero hay un punto a tener en cuenta que es importante y es que no tiene que afectar a otras funciones, ¿no? de protección, como puede ser, por ejemplo, el escape release, ¿no? Si un operador está dentro y otro de que está fuera pulsa la seta, la parada de emergencia, no tiene que evitar que el operario pueda salir. De hecho, se tiene que conseguir, ¿no? Que salga porque debe ser el elemento peligroso. Correcto. Con lo cual es importante remarcar este tema. Es importante lo que os comenta Alberto. O sea, si yo doy un paro de emergencia, no vamos a cortar toda la alimentación de máquina como si fuera un seccionador principal. ¿Vale? Vamos a desconectar energías peligrosas. ¿Vale? Pero evidentemente todo el sistema de control de seguridad, ¿vale? Todos los elementos que nos permiten tener el acceso o salida de máquina seguirán activos. ¿Vale? No podemos desenergizar completamente la máquina por lo que os comenta Albert. ¿Vale? En el caso de que yo tengo un escape release que va alimentado por tensión, ¿vale? Pues no podríamos desenergizarlo porque podríamos tener el peligro de dejar a alguien encerrado dentro de la máquina. ¿Vale? A nivel de rearme, ¿vale? Otra duda muy habitual. ¿Vale? ¿Cómo se debe rearmar un paro de emergencia? El paro de emergencia siempre debe tener un rearme manual. ¿Vale? Siempre tenemos que tener un acuse de recibo que ese paro de emergencia está rearmado. ¿Vale? No podemos tener un circuito de seguridad, ¿vale? Según 13849, ¿vale? Con su sistema de inicio, lógico y actuador, ¿vale? Con su sensor, lógica y actuador, no lo podemos tener con rearme automático, ¿vale? No podemos desenclavar un paro de emergencia mediante rotación o mediante pulsación para afuera del dispositivo y que la máquina arranque de forma automática. Esto está prohibido por norma, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tengamos un circuito de emergencias, el rearme deberá ser manual, ¿vale? Supervisado o normal, ¿vale? Supervisado sería por flanco de subida, un rearme manual normal y corriente sería por flanco de bajada. Da igual, cualquiera de los dos, pero siempre mediante pulsador, mediante una validación del operario. ¿Vale? Y luego otra pregunta muy habitual, ¿dónde se deben colocar los dispositivos de parada de emergencia? Al final, el dispositivo de parada de emergencia debe estar accesible, ¿vale? La norma, ¿vale? Esta 13850 nos dice que el paro de emergencia debe estar como mínimo a 600 milímetros del suelo, ¿vale? 0,6 metros del suelo y como máximo a 1,7 metros de altura, ¿vale?
antropométricamente son las distancias donde el paro de emergencia estará accesible, ¿vale? Como podéis ver aquí, esta foto que tenéis aquí, este dibujo, tenemos una cinta transportadora de acceso. Muchas veces, cuando hacemos análisis de riesgos, por mi experiencia, ¿vale? Nos encontramos que, por ejemplo, hay un paro de emergencia en la cinta transportadora, pero esta cinta de emergencia está a ras del bastidor de la cinta, ¿vale? Como podéis ver aquí, tenemos una pequeña pletina donde elevamos este paro de emergencia. ¿Para qué? Para cumplir con estos 0,60 metros de altura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos por debajo no estamos cumpliendo la norma. Ergonómicamente, ese paro de emergencia no es accesible. Y el paro de emergencia debe ser siempre accesible en caso de una emergencia, como el nombre indica. Sí que podemos tener paros de emergencia, por ejemplo, con un collar, ¿vale? Que lo que nos hace es evitar pulsaciones involuntarias, ¿vale? Sobre todo en sitios donde hay mucho tránsito de gente, ¿vale? Luego vamos a ver algún ejemplo más. No sé si hay alguna duda, Albert. Bueno, hay varias dudas. Por ejemplo, bueno, hay una que hablaremos a continuación, que es si tenemos diferentes máquinas, cómo afectar, si hay diferentes zonas. Esto lo hablaremos ahora, sí. Y nos comentan si la señal de rearme debe ser una entrada de seguridad. No, la señal de rearme no es una función de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, la señal de rearme puede ser una función estándar. No hay ningún tipo de problema para tener un rearme, por ejemplo, que nos venga de un HMI, ¿vale? Por un PLC, ¿vale? Esto se puede hacer, no hay ningún tipo de limitación para ello. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Vale? A nivel de alcances de mando, alcance de mando es la forma en la que se refiere la norma, ¿vale? Dentro de la norma lo vamos a encontrar con esta nomenclatura, ¿vale? Para decir, cuando tenemos un conjunto de máquinas, ¿vale? Dónde tenemos nuestros paros de emergencia y qué para cada una de nuestras setas de emergencia, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Esto es un extracto de la norma, por eso lo veis un poco difuminado, ¿vale? Porque no está muy bien el gráfico, ¿vale? Pero debemos indicar de una forma muy clara en cada paro de emergencia qué elementos va a parar de nuestra máquina. ¿Vale? Si tenemos un conjunto de máquinas, ¿vale? Pues vemos que el paro de emergencia que están a la izquierda, los dos elementos, pararán las dos primeras máquinas, ¿vale? Sección 3, ¿vale? Las dos de la izquierda. El paro de emergencia central, el que está solo, va a parar todo el conjunto de máquinas, va a ser un paro general de máquinas. Y los dos paros de la derecha van a hacer paro de las tres máquinas finales, ¿vale? Es muy importante. Esta forma de señalizar a mí no me gusta mucho porque no queda muy clara, ¿vale? La norma nos sugiere otra forma de señalizarlo, ¿vale? Esto es una actualización del 2015, ¿vale? Antes de esta actualización de la 13850 no existían estos requerimientos, pero a partir de esta actualización de 2015 la norma nos dice que tenemos que indicar muy claramente, ¿vale?, qué elementos va a tener cada paro de emergencia. Y muy claramente quiere decir que evitemos todo lo que sea palabras escritas, ¿vale? Con pictogramas siempre va a ser mucho más rápido comprender qué elementos vamos a tener que parar en una máquina. Por ejemplo, el ejemplo de arriba, si tenemos una línea con tres conjuntos de máquina, una línea formada por tres máquinas independientes, podemos indicar que vamos a parar a todas las máquinas con ese paro de emergencia, ¿vale? Hacemos este logotipo que veis aquí, este layout, ¿vale? Lo pondríamos encima del paro de emergencia indicando que vamos a parar las tres secciones de la máquina. Si tenemos una máquina más compleja con diferentes partes y ese paro de emergencia solo va a parar algunas de ellas, lo indicaríamos de la forma que veis abajo, ¿vale? O mediante este rayado o mediante el rebordeado del conjunto de máquinas. Pero tiene que ser muy claro, muy indicativo, ¿vale? Con un solo vistazo tenemos que tener en cuenta que yo, actuando sobre esta seta de emergencia, voy a parar solo esas máquinas. Vale, veo que hay alguna pregunta más. Sí, David, nos comentaba Juan Antonio si... que lo he perdido. Ahí está. Si hay una energía neumática, ¿no? Así hay que cortar esta alimentación de la válvula, de todas o de las que generan un movimiento peligroso, ¿no? Y al final lo que está contestando es que evidentemente dependerá de la evaluación de riesgos y dependerá de los movimientos peligrosos que hay que generen esas válvulas. Son preguntas muy concretas, ¿vale? Si tenéis dudas muy específicas, luego os vamos a dar un correo de contacto, ¿vale? Os podéis mandar un correo ahí y lo miramos. Pero como norma general, lo que os he comentado al principio, no debemos generar nuevos peligros. Me explico. Por ejemplo, tenemos, en el caso de la neumática, tenemos un robot paletizador, ¿vale? Con sus ventosas que nos cogen cajas y las paletizan, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a media actuación del robot, cuando tiene la caja levantada, doy un paro de emergencia, lo que debo evitar
es que cortar la alimentación, por ejemplo, de estas ventosas, porque ¿qué puede pasar? Que la carga salga despedida, ¿vale? Imaginaros, si la velocidad de desplazamiento del robot es muy alta, ¿vale? Y doy un setazo justo en el momento de inercia, ¿vale? Esa caja, ese material que está transportando este robot mediante ventosas, si cortamos el aire de golpe, podría salir despedido y ocasionar un peligro nuevo, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de robots colaborativos donde no hay vallados perimetrales. Si tenemos un vallado perimetral y ese objeto tiene una masa, una inercia muy pequeña, pues podríamos asumir que cortando toda la neumática, el máximo riesgo que tendríamos es que la caja salga despedida contra el vallado. Si no hay riesgos para los operarios, se podría permitir, ¿vale? Pero no es habitual. Por lo tanto, se tiene que hacer un estudio mediante el análisis de riesgo muy detallado de qué elementos debemos de cortar con el paro de emergencia y qué no. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más, Albert. Sí, tenemos muchas. Es muy positivo, ¿no? Sigue David, iremos contestando por ¿Vale? detrás. Luego, si hay alguna que interese ponerla en común, lo comentamos, ¿vale? Perfecto, pues seguimos. El tema de alcance creo que queda claro. Evitar todo lo que sea palabras escritas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay deficiencias a nivel de idioma, ¿vale? No sabemos a qué operario o qué operador va a estar trabajando con esta máquina, qué nivel de conocimientos tiene, ¿vale? A lo mejor una palabra escrita no se entiende, pero si ponemos un diagrama, un layout y formamos específicamente al trabajador, va a saber qué elementos separan de un solo vistazo, ¿vale? Tener muy en cuenta siempre priorizar diagramas antes de texto. ¿Vale? Seguimos con la presentación. ¿Vale? Función de categoría de parada. ¿Vale? Otra duda bastante habitual. ¿Vale? Tenemos, según la IEC 60204-1, tenemos dos categorías de parada. Bueno, tenemos alguna más, pero las que utilizaremos con parada de emergencia van a ser la categoría de parada en categoría 0 y categoría 1. No confundir estas categorías de parada de la IEC 60204 con las categorías de seguridad, con las arquitecturas de diseño, ¿vale? De la 13849-1. ¿Vale? Son dos cosas completamente diferentes. Estas categorías lo que nos van a definir es cómo vamos a desenergizar a nuestra máquina, ¿vale? La categoría 0 lo que nos va a hacer es una parada brusca, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en el caso de tener un variador o un drive con STO, con Safe Torque Off, con función de seguridad integrada, lo que vamos a hacer es actuar directamente sobre esa entrada de corte y vamos a desenergizar de golpe ese variador. Si tenemos una máquina más antigua, lo que vamos a hacer es cortar directamente contactores de potencia y desenergizar de golpe los motores, ¿vale? Esto sería una parada de categoría 0. Vamos a quitar energía de forma instantánea de toda la máquina. Vamos a hacer una parada brusca, ¿vale? Si por lo contrario tenemos una máquina delicada, una máquina con cintas transportadoras que llevan mucha carga o mucha velocidad, o donde hay algún movimiento con mucha inercia, un volante de inercia con un freno, que si lo paramos de golpe el freno podría saltar, ¿vale? Podría destruirse por la inercia que lleva, deberíamos hacer una parada en categoría 1. Esta parada en categoría 1, ya lo veréis luego, os vamos a presentar unos ejemplos, ¿vale? Pero lo que se caracteriza es por mandar una señal inicial de desaceleración, ¿vale? Vamos a mandar una señal al drive o al variador para que haga una rampa de frenada lo más rápida posible y pasado X tiempo, o si monitorizamos con un equipo como un Penos Multi y monitorizamos a la velocidad mediante un encoder, cuando la velocidad sea segura de parar, vamos a cortar potencia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer en categoría una parada en dos fases. Primero, vamos a informar de que queremos una rampa de aceleración rápida y luego vamos a desconectar potencia, ¿vale? En categoría 0 vamos a desconectar potencia de forma directa. ¿Vale? Vamos aquí a lo que comentaba Albert, a un equipo muy interesante cuando tenemos conjuntos de máquinas unidos entre ellos, ¿vale? Que sería la parada de emergencia activa o inactiva, ¿vale? Esto es un elemento bastante novedoso de PILF, es un paro de emergencia que nosotros podemos activar y desactivar a voluntad, ¿vale? Esto que nos permite cumplir con la 13850, esta modificación que os comentábamos de 2015, ¿vale? Indicando de forma muy clara e inequívoca qué elementos de paro de emergencia están activos y cuáles no, ¿vale? Podéis ver este paro de emergencia, ¿vale? Que ahora está luciendo pues con su dispositivo, su seta de color rojo con fondo amarillo, ¿vale? Tal y como nos indica la 13850, es imperativo, todo paro de emergencia, ¿vale? Debe tener la seta en color rojo, ¿vale? Y el fondo en color amarillo, ¿vale? Esto es imperativo por normativa, ¿vale? ¿Qué pasará con esta seta que tenemos aquí? Es una seta activa, ¿vale? Cuando tenemos una parte de máquina, una sección de máquina que a lo mejor por proceso no utilizamos en ese momento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es inhabilitar esta seta,
¿vale? Lo que lo vais a ver mucho más claro, tenemos un pequeño vídeo a continuación, ¿vale? Vamos a ver si nos linka con YouTube. A ver, un segundito. Vale, aquí lo podéis ver. Uy, disculpar, cosas del directo. Aquí lo tenéis. Aquí podéis ver cómo el equipo se inhabilita, ¿vale? Está en color gris y cuando lo operamos flashea, ¿vale? Nos hace un flash indicando que el paro está accionado. Aquí podéis ver un ejemplo en una máquina con diferentes fases, ¿vale? Un conjunto de máquinas unidas entre sí, ¿vale? Aquí podéis ver que esta fase inicial está activa y la fase final tenemos el paro de emergencia en color gris, indicando que no está activo. Lo habilitamos, ¿vale? Porque esta máquina se va a poner en funcionamiento y el paro de emergencia coge su color según normativa. ¿Vale? Cuando pulsamos, el botón se pone en flash de forma que nos indica que el pulsador de emergencia está actuado. ¿Vale? Desenclavamos mediante un giro, rearmamos, ¿vale? Damos rearme mediante un HMI en este caso y el conjunto de máquina ya vuelve a arrancar. ¿Vale? Como podéis ver, es una forma muy fácil de tener información de qué partes de máquinas están activas y qué no, ¿vale? Hasta la aparición de este tipo de setas, lo que se hacía era o cubrirlas mediante capuchones o mediante algún tipo de indicación donde eliminamos esta seta de nuestro conjunto de máquinas. No sé si hay dudas a partir de esto, Albert. No, para terminar, hemos ido contestando las diferentes preguntas que habían escritas. Si no han quedado claro por respuesta, lo podéis comentar. Luego sí que hay una interesante a nivel de categorías de parada, como ya vamos a cerrar este tema, la podemos comentar. Y es si la rampa en categoría 1, la rampa que hemos comentado, ¿no? Tiene que ser segura o se vale la rampa de variador, ¿no? De forma estándar. A ver, al final vamos a hacer una desconexión de potencia en una segunda fase por seguridad. ¿Vale? Si nuestro variador, nuestro drive nos permite hacer una rampa de aceleración en seguridad, mejor que mejor, ¿vale? Pero no es imperativo, ¿vale? Porque siempre en una segunda fase vamos a desconectar potencia. Por lo tanto, esta rampa la podemos hacer por una entrada estándar del variador, ¿vale? Parametrizamos una de las entradas como desconexión rápida y a cabo de X milisegundos vamos a cortar contactores, ¿vale? Por lo tanto, vamos a asegurarnos sí o sí que al final la energía va a desaparecer de forma segura, porque tendremos un doble contactor si tenemos una categoría 3, categoría 4, que nos va a asegurar que ese drive no está alimentado, ¿vale? Por lo tanto, a la señal inicial se podría hacer de forma estándar, la desconexión total de potencia siempre se tendrá que hacer por seguridad, ¿vale? Para seguir con el tema de 13850, de paros de emergencia, no todos los paros de emergencia son la típica seta de pulsador, ¿vale? Tenemos otros tipos de paros de emergencia, ¿vale? Como podéis ver aquí, los de tracción por cable o los paros de emergencia de tirón, ¿vale? Estos paros de emergencia que son muy útiles en largas líneas de transporte, donde tenemos muchos metros de cintas transportadoras y queremos cubrir un amplio rango de actuación, o donde tenemos una máquina, a lo mejor que hay diferentes puestos de trabajo y el operario pues puede acceder desde cualquiera de ellos directamente a paro de emergencia, ¿vale? Y no focalizarlo en un solo punto, sino que tenemos disponibilidad de este paro de emergencia a lo largo de una serie de elementos. Podéis ver aquí, ¿vale? Unas cuantas reglamentaciones o cosas a tener en cuenta, ¿vale? Siempre la flecha máxima tiene que ser de 40 milímetros, ¿vale? Esta flecha que va a hacer el cable cuando presionamos sobre él. Si el cable no tiene tensión, el paro de emergencia va a actuar, ¿vale? Por lo tanto, este cable siempre tiene que tener un muelle a su lado contrario del dispositivo de actuación que nos mantenga todo el sistema en tensión, ¿vale? Es un sistema muy interesante porque podemos hacer perímetros, por ejemplo, con poleas, ¿vale? Y siempre la distancia máxima entre ojal y ojal o entre polea y polea tiene que ser entre 2 y 5 metros, ¿vale? Por el tema de la flecha máxima que os comentaba. Estos 400 milímetros de flecha que no se pueden permitir.
la fuerza máxima que tenemos que hacer para que salte el dispositivo, para que actúe el paro de emergencia, son 200 newtons por normativa. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Una aplicación muy típica de estos equipos pues sería en líneas de manutención continua, como os he comentado. Tenemos una norma que es la N619, ¿vale? Que nos dice que la distancia máxima que tiene que haber entre dos paros de emergencia es de 10 metros, ¿vale? O sea, entre un operario tiene que tener como mínimo a 10 metros un paro de emergencia. Por lo tanto, si tenemos una línea de 40 metros, tenemos que colocar paros de forma que aseguremos que tenemos accesibilidad cada 10 metros. ¿Vale? Distancia máxima, por lo tanto, entre dos paros de emergencia serían 20 metros entre ellos. Si estamos entre medio de estos dos paros, como mínimo uno estará a 10 metros. ¿Vale? Esto es por normativa 619. Seguimos. Vamos a entrar ya en los ejemplos. ¿Vale? Ejemplos de dispositivos de parada de emergencia. Aquí tenéis un cableado en categoría 4, ¿vale? Veis aquí el doble canal. ¿Vale? Tenéis aquí el doble canal con independencia entre ellos. No vamos a entrar tampoco a hablar de 13849. Un día, si lo vemos que hay necesidad o si nos lo pedís, vamos a hacer un pequeño webinar de 13849-1. ¿Vale? Pero aquí tenemos un ejemplo de parada de emergencia en categoría 0. ¿Vale? En este caso tenemos un PNOCS4, un relé de seguridad de nuestra gama Sigma, con un paro de emergencia, como os he comentado, en doble canal, con su dispositivo de rearme, botón de rearme con contacto normalmente abierto, sus dos contactores de corte de potencia y este elemento que actúa de forma directa. Cuando yo pulso paro de emergencia, de forma directa van a caer los contactores que nos van a desenergizar la potencia. Este sería un ejemplo de circuito desconexión en categoría 0. ¿Vale? Vamos a pasar a un ejemplo en categoría 1. ¿Vale? Y aquí veis que tenemos un relé de seguridad un poquito más complejo. ¿Vale? Tenemos un relé de seguridad, que en este caso es un PNOC S5, que tiene dos salidas directas y dos salidas temporizadas, con retardo a la desconexión. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con la salida directa? La salida directa de nuestro paro de emergencia, de nuestro relé de seguridad, la vamos a llevar directamente al paro rápido del variador, ¿vale? Del drive, en este caso, ¿vale? Tenéis aquí indicado como fast stop, paro rápido, ¿vale? Cuando pulsemos nuestro paro de emergencia, de forma instantánea, la salida 13 se nos va a abrir, provocando un paro rápido en el variador, y de forma retardada, ¿vale? Se nos va a abrir los contactos 37, 38, ¿vale? Que van a hacer la desconexión de potencia. K1, K2 se van a abrir desconectando la alimentación del variador. ¿Vale? De esta forma estamos asegurando la desconexión en categoría 4 en este caso, ¿vale? Esto sería un circuito en PLE categoría 4. ¿Vale? No sé si hay dudas al respecto. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? No tenemos, están ya todas solventadas. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna duda más a nivel de esta normativa. Hemos hecho unas pinceladas rápidas de cómo debe ser el diseño, de cómo hacemos las categorías de parada en categoría 0, categoría 1, cómo tiene que ser el diseño del dispositivo de parada de emergencia. ¿Vale? Lo habéis visto siempre. Botón rojo, fondo amarillo. ¿Vale? Esto es imperativo por normativa. ¿Vale? Podemos tener capuchones de protección, anillos que nos impidan el acceso al dispositivo de parada de emergencia. Muy importante no poner elementos que obstaculicen el acceso al paro de emergencia. Muchas veces nos encontramos en paros de emergencia en pupitres, por ejemplo, donde el operario pone, por ejemplo, el cartón de la cinta de precinto. ¿Vale? Lo pone encima para que nadie lo apriete. Esto no es correcto y nos podría llevar a una pérdida de seguridad, porque es un elemento no homologado, no certificado, que nos impide el acceso al dispositivo de parada de emergencia. Si se detecta una necesidad de proteger el paro de emergencia, podemos poner un paro de emergencia con collarín. Otro tema muy importante, cuando montamos dispositivos de parada de emergencia sobre panel, ¿vale? Cuando los montamos, por ejemplo, directamente en la puerta del armario eléctrico, tenemos que tener en cuenta que estos contactos, este bloque de contactos que se une a la seta, tiene que tener un contacto adicional que nos detecte que este bloque de contactos está montado correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, por mi experiencia como consultor, hemos visto que vas a visitar una máquina, abres el cuadro principal y ves que el bloque de contactos del paro de emergencia está caído. Si este bloque de contactos del paro de emergencia está caído, ¿vale? Como sus contactos son normalmente cerrados, ¿vale? Por acción de principio de acción positiva de los contactos de ruptura positiva, ¿vale? Si el bloque de contactos se cae, no se detecta de ninguna forma. Por lo tanto, yo voy a actuar sobre el paro de emergencia y no vamos a parar máquina. Esto nos puede llevar a una pérdida de seguridad muy, muy flagrante. ¿Vale? Muy importante tener en cuenta esto. Cuando tenemos montajes sobre panel, ¿vale? Donde el bloque de contactos se puede caer,
tenemos que tener algún medio, algún sistema para asegurar que este bloque de contactos está correctamente fijado. En el caso de PIL, disponemos de un contacto adicional que siempre está en permanente contacto con la seta y en el caso de separarse, abrirá el contacto y nos abrirá el circuito de seguridad. Albert, no sé si querías comentarme algo. Sí, no, para terminar, tenemos muchas dudas, lo cual está muy bien, y las iremos contestando todas por correo, ¿vale? No os preocupéis si os habéis quedado con una duda, activamente nosotros las contestaremos. Correcto. Luego sí que me gustaría terminar, David, con la clásica pregunta que no hemos comentado y es ¿cuántas setas se pueden seriar? ¿Eh? Si quieres, Vale, acabamos con esto. esto al final, el punto de vista de PILF, ¿vale? Es que a nivel de, tal como a nivel de resguardos con contactos libres de potencial sí que hay una limitación por la 14119, ¿vale? A nivel de paradas de emergencia, como los contactos son contactos de acción positiva, ¿vale? Un contacto de acción positiva quiere decir que cuando yo aprieto el dispositivo de parada de emergencia estoy forzando mecánicamente que estos contactos se separen, ¿vale? Por lo tanto, podías poner ilimitados elementos en serie sin reducir el PL. Justamente por eso, porque tenemos contactos de acción positiva, por lo tanto no hay riesgo de enmascaramiento de fallos. ¿Vale? Siempre tenemos que esto cogerlo también con pinzas porque al final la valoración de riesgos también va a ser determinante y los cálculos de PL también. ¿Vale? Siempre se debe hacer un cálculo de PLs, ¿vale? Pero como el elemento de parada de emergencia es un elemento de actuación con una frecuencia muy baja, ¿vale? Este enmascaramiento de fallos no se debería producir porque, lo que os comento, en el caso de que hubiera un contacto soldado del paro de emergencia, yo lo acciono y abriría sus contactos de forma forzada. Por lo tanto, siempre garantizamos la desconexión. Muy bien. ¿Vale? Pues yo creo, David, que con esto, vamos a la última Nuestra última diapositiva. slide. Si quieres introducirla tú, Vale. Albert. Sí, bueno, sabéis que bueno, estos son los webinars gratuitos que hacemos. Luego también tenemos en portfolio las formaciones que hacemos clásicas, también las hacemos online, ¿vale? Y ya mañana, la semana que viene ya hacemos la última semana de momento de formaciones online, en la cual vamos a tratar HRC, ¿no? Robótica colaborativa. Y también de diseño de seguridad. Comentaros que hemos ido ya haciendo estas últimas 2 semanas de directiva de máquinas, también de diseños de seguridad. Hay algunos asistentes del webinar que ya han asistido también a las formaciones, con lo cual nos gusta veros aquí también. Y bueno, si queréis más información, nos encontraréis en formación@piz.es y también en la última slide, David, nos encontraréis también en info@piz.es. Lo comentado, tenemos dudas, las comentamos y ya tenéis nuestro compromiso de que tendréis la respuesta. Correcto, tal y como comenta Albert, no sufráis. Todas las preguntas que habéis realizado y no las hemos podido responder para ceñirnos al horario, las vamos a contestar por correo. Cualquier duda que tengáis adicional, cogéis este correo que veis aquí, info@piz.es, nos mandáis un correo y os intentamos solucionar cualquier duda, cualquier consulta que tengáis al respecto. Agradeceros a todos vuestra asistencia, desearos lo mejor a todos y nos vemos en el próximo webinar. Que vaya todo muy bien. Un saludo a todos. Muy bien. Saludos, chao. Gracias.